8 de la mañana, 39 minutos, una hora menos en Galápagos. Es Noti Hoy por Radio Centro. Gracias por su sintonía. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, movió el tablero mundial en materia de comercio exterior al imponer aranceles y para el caso concreto ecuatoriano, primero se anunció que iba a ser un arancel del 10% y ahora un arancel del 15%. Mientras continúan los diálogos a nivel ejecutivo de delegados presidenciales con delegados de la Casa Blanca, este arancel se impone. Y queremos saber los puntos de vista y las perspectivas sobre esta materia con el presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, a quien agradecemos como siempre por su apertura para poder dialogar. ¿Cómo afecta al sector camaronero ecuatoriano este arancel del 15% impuesto por la administración del presidente Donald Trump? Le escuchamos. Muy buenos días. No sé si tenemos el micrófono cerrado, tal vez. Muchísimas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, a partir del mes de abril, luego del anuncio del presidente Trump de aplicación de aranceles recíprocos a diversos países, en el caso del Ecuador particularmente nos correspondió un arancel del 10% frente al 0% que pagaban las exportaciones de camarón por lo menos a ese mercado. La aplicación de esa tasa en este primer semestre del año le ha significado al sector camaronero un costo adicional de $45 millones solamente por motivo de dicha tasa, que ahora se verá incrementado dado que pasamos del 10% al 15%, esperemos de forma temporal mientras las negociaciones continúan entre nuestros países, pero lo cierto es que ese 15% ahora significa un costo mensual de $20 millones en pagos de aranceles, que en el caso particular de los Estados Unidos, la negociación que realizan los exportadores de camarón a ese mercado incluye los tributos pagados, los aranceles que se deben pagar. No es una negociación FOB en la que se negocia un precio sin aranceles, sin impuestos y demás, sino que es una negociación DDP que implica el pago de los aranceles por parte del exportador. Entonces, al tener esa condición de negociación, los exportadores están obligados a asumir ese costo. La cadena en general al interior del país la asume, ¿no? El exportador en una parte, el productor en otra parte, etcétera, etcétera, ¿no? Son $20 millones, como le digo, mensuales que empezamos a pagar a partir de las mercancías que llegan desde el 7 de agosto en adelante. Lo que no solamente afecta por el lado de los costos al sector, sino que en Estados Unidos existe un mecanismo de un bono o digamos una garantía en efectivo que tiene que dejarse en la aduana estadounidense que permita el cobro de dichos aranceles indistintamente de su monto, inclusive en algunos casos cuando estos se calculen de forma retroactiva. Entonces, esa garantía, que tiene una fórmula de cálculo, ya incluye, a partir de la semana pasada realmente, el 15%, lo que implica que el exportador que quiera vender a Estados Unidos no solamente tiene que pagar los aranceles, sino dejar una garantía, en algunos casos de decenas de millones de dólares, para mantener activo su código que le permita desaduanizar esas mercancías allá. Entonces el impacto es doble, ¿no? Por el costo por un lado y por otro lado por la liquidez, porque usted tiene ahora que poner liquidez como garantía para futuros aranceles en función de la nueva tasa que se establezca, etcétera, etcétera. Es un dinero congelado que además tiene costo financiero, es decir, no solamente es dinero que no puede estar operando, sino que tendrá un costo financiero de tenerlo ahí en esta garantía en la aduana, ¿verdad? Así es, entonces el impacto viene por estas dos vías, ¿no? Indistintamente de lo que suceda con otros países que negocian paralelamente con Estados Unidos y que son competidores del Ecuador. Digamos, hoy nosotros tenemos un impacto económico, es una realidad frente a la tasa, ¿no? Y eso es lo que debemos y aspiramos nosotros, pues que se resuelva lo más pronto posible a partir de este diálogo bilateral que sostienen Estados Unidos y el Ecuador. El ministro de Comercio Exterior dijo hace pocos días en una entrevista con Teleamazonas, pude escucharla, que todo depende de la Casa Blanca, a pesar de que las autoridades ecuatorianas están negociando con autoridades del USTR y de los sectores de autoridades competentes de Estados Unidos. Un poco estamos en manos de la voluntad de la Casa Blanca de modificar los aranceles o acaso de continuar en esta línea que ha sido particularmente dura para Ecuador, ¿verdad? Correcto, y nosotros aspiramos que en pos de las buenas relaciones que existen entre los dos países, pues desde la Casa Blanca
emane un dictamen que sirva de respaldo al Ecuador. De alguna manera lo conversábamos en Washington con algunos miembros del staff del presidente Trump en unas reuniones provocadas por el señor embajador del Ecuador en Washington, Pablo Zambrano, ¿no? Y les explicábamos que el esfuerzo de Ecuador por diversificar su presencia en los distintos mercados pasa también por las potenciales trabas que podamos tener. En la medida en que Estados Unidos no le ponga traba a las exportaciones ecuatorianas, nuestro esfuerzo por diversificarnos, por inclusive acercarnos más a Estados Unidos, que es algo que ha hecho el sector camaronero en los últimos 6, 7 años ya, a través de inversiones que le permiten ofertar los productos de valor agregado que pide ese país, ¿no? Ojalá la decisión que emane de la Casa Blanca, como le digo, signifique un respaldo al Ecuador para continuar en ese proceso, ¿no? Y que nosotros podamos incrementar nuestras ventas a un mercado que tiene potencial, pero que, como todo mercado, requiere la certeza suficiente para que se puedan hacer las inversiones desde el lado ecuatoriano, que necesitan un horizonte de retorno, ¿no? Si usted tiene incertidumbre, es difícil pensar en nuevas inversiones, pero si ya tiene una certeza, esas inversiones seguro que se harán con la intención de seguir incrementando nuestra presencia. Nosotros pasamos en los últimos 10 años de ser el cuarto o quinto proveedor de Estados Unidos, en el mejor de los casos el tercero, a ser el segundo proveedor más importante de camarón allá, porque hemos ganado cuota de mercado frente a otros países competidores. Entonces ahí está claro el esfuerzo del país por acercarse a ese, que es un mercado no solamente el que le vendemos, sino que el camarón que termina en Estados Unidos es el resultado de materias primas estadounidenses, porque gran parte del camarón se alimenta se alimenta con soya, que en un volumen considerable proviene de los Estados Unidos. Entonces somos compradores de soya norteamericana, de trigo de Estados Unidos, que se transforman en alimento balanceado, que luego pues, se transforma en camarón y ese camarón va hacia allá. Entonces es un ejemplo claro del comercio bilateral entre ambas naciones. No, este es un dato muy importante el que acaba de mencionar. Estamos dialogando con José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura. Qué bueno saber que las gestiones del embajador Pablo Zambrano, para el caso concreto, han ido prosperando. Sabemos que ha hecho muchas, no se han divulgado mucho lamentablemente en el Ecuador, pero sabemos que ha hecho muchas gestiones el embajador en Washington y por fuente directa. Pero debemos imaginar también un tema que a lo mejor usted lo podría comentar con absoluta conocimiento de causa y precisión. ¿Qué pasa con el mercado interno en Estados Unidos? Quiere decir que si el precio de nuestro camarón sube, hay que buscar algunos nichos especiales de mercado. ¿Podemos seguir conservando por nuestra calidad el mercado que tenemos ahora, o qué estrategias de comercio, si este arancel del 15% permanece por un buen tiempo, debiéramos adoptar? En el caso particular del mercado norteamericano, muy poco ha sido el impacto inflacionario del arancel en la categoría de productos del mar, particularmente en la categoría de camarón. Hoy los precios en el mercado norteamericano, digamos, frente a los últimos años, no han sufrido mayores fluctuaciones, ¿no? Si bien algo se puede trasladar, el efecto de la tarifa no se traslada al 100%, más que todo por la poca elasticidad que tiene frente al incremento de los precios del camarón. Me explico mejor. Yeah. Un leve incremento de los precios al consumidor afectan significativamente el consumo, ¿no? El consumidor se traslada o sustituye esa proteína por otra proteína. En Estados Unidos existe pues una variedad de proteínas no solo acuáticas, sino terrestres, a precios competitivos y que forman parte de la cultura de consumo. El estadounidense es un consumidor de carne roja neto, entonces no tanto de productos del mar. Entonces, si hay razones para dejar de comer productos de mar y trasladar ese consumo a otras proteínas, el consumidor estadounidense migra rápidamente. Entonces, es muy sensible cualquier cosa que pueda pasar por precio. Por eso hoy, en día de hoy, pues con la demanda, con la oferta que existe, para cuidar la demanda se mantienen niveles de precio, digamos, que no trasladar tanto el costo hacia el consumidor, porque le damos razones para que migre a otro producto, y luego hacerlo regresar es muy difícil y es muy costoso. Entonces es algo con lo que hay que estar observando. Ahora, un consumidor tiene una canasta de productos, entonces si otros productos se encarecen, definitivamente le dejan menos espacio a un bolsillo que no crece, porque el consumidor tiene un ingreso X que no crece en la misma medida que muchas veces el índice inflacionario. Entonces, si usted tiene otros bienes que se le encarecen, el consumidor lo que hace es afectar consumo
no porque el camarón puntualmente se incremente en precio, sino porque otros productos de su canasta de consumo habitual se ven afectados. Le queda menos espacio para consumir. Por ejemplo, el caso del fenómeno de la salida a los restaurantes, donde se consume el 50% del camarón que se vende en Estados Unidos. Entonces, si usted sale menos a restaurantes, porque en Estados Unidos hay un efecto inflacionario motivado, por ejemplo, por la política de los aranceles recíprocos, indirecto es que hay una caída del consumo en el camarón porque el consumidor deja de salir a restaurantes, por ejemplo, 2 veces por semana, 1 vez por semana y pasa a 1 vez cada 15 días. Eso afecta indirectamente su consumo, indistintamente que su precio haya pasado absolutamente nada, ¿no? Entonces es así de compleja la relación comercial y por eso siempre lo que hemos dicho desde la Cámara es que más allá de velar por lo que no podemos controlar, tenemos que mirar internamente al país. ¿Dónde están esos costos? ¿Dónde estamos poniéndole trabas al sector empresarial? Costos adicionales que nos hacen más vulnerables frente a estos choques externos. Sí, yo creo que esta explicación ha sido clarísima. Es decir, el impacto indirecto clave, porque es un tema de conjunto, de lo que significa la elevación de aranceles frente a lo que consume el mercado norteamericano. Ahora, para situarnos en lo que significa las exportaciones de camarón ecuatoriano, ¿cuáles son los rangos que usted nos puede ilustrar en los últimos años? Lo hemos hablado algunas veces, pero vale la pena recordarlo para nuestros oyentes. Y de todo ese camarón que exportamos, ¿cuánto va al mercado norteamericano? Ecuador está exportando alrededor de 1.200.000, 1.300.000 toneladas de camarón, de las cuales el 22% van hacia los Estados Unidos. Estamos hablando de alrededor de 300.000 toneladas, poco menos. Somos nosotros el segundo proveedor a ese mercado. Es nuestro tercer mercado, luego de la Unión Europea y luego de China, que es el principal mercado del camarón ecuatoriano. Mercado histórico ya para nosotros, con un producto diferente, porque China compra camarón entero, Estados Unidos compra camarón pelado. Sin embargo, es un mercado cercano, Estados Unidos es un mercado histórico para el país, un mercado que a pesar de la situación en el primer trimestre se ha mantenido estable, relativamente estable frente a esta situación de incertidumbre, porque los aranceles recíprocos cambian todos los días. Mire que China ya ha anunciado con Estados Unidos una nueva prórroga de 90 días al arancel que se iba a aplicar en los próximos días. Entonces, se ha mantenido estable. Hoy en día el sector, digamos, las exportaciones que se han comportado favorablemente en un 16% de acuerdo al Banco Central, es decir, hemos crecido en volumen 16%. Realmente ese volumen está motivado por la Unión Europea, que ha tenido un dinamismo que no lo habíamos proyectado, ninguno de los países proveedores. Europa ha comprado algo más de camarón este 2025 y eso ha motivado realmente ese crecimiento. Sin embargo, como le digo, más allá de ese número, ¿no?, o de ese volumen creciente de exportaciones, 300.000 familias que hoy dependen de la actividad camaronera, es internamente donde tenemos que hacer un trabajo para revisar que los sectores productivos y particularmente los exportadores no se queden sin las herramientas para hacer frente a estas condiciones cambiantes. Le doy un ejemplo. Se está discutiendo en este momento en la Asamblea Nacional el proyecto que grava las utilidades no distribuidas, ¿no? Y nosotros estamos reuniéndonos con miembros de la Asamblea para explicar que esas utilidades no distribuidas ya tienen una razón de ser. En algunos casos son para realizar inversiones que permitan seguir creciendo, inversiones para cumplir con exigencias de mercados internacionales e incluso para tener los colaterales que permitan al sector solicitar y acceder a financiamiento, ¿no?, para obras de infraestructura y para operar en el caso particular del sector exportador, que es altamente demandante de liquidez, porque usted tiene actividad 24/7. Entonces, cuando usted le dice al sector, mire, vamos a gravar esas utilidades no distribuidas, le está generando un costo sobre una herramienta que directamente va en las mejoras de la competitividad y que le permite al sector operar en un ecosistema complicado, que parte del hecho cierto es que el sector exportador tiene una moneda dura como el dólar. Y que esa moneda se puede encarecer frente a otras y no nos competir. Entonces, ojalá la Asamblea pueda modular por lo menos ese proyecto de ley, incluso que se aplique, si de aplicarse, se aplique a partir del próximo año con tasas diferentes. Ojalá pueda modularse, porque realmente la coyuntura es complicada como para seguir grabando, como el año pasado ya se lo hizo, con un mecanismo de autorretención de impuesto a la renta al sector exportador de pago mensual, ¿no? Una situación que el sector exportador no tenía. Entonces usted afecta su flujo de liquidez
y espera que el sector crezca. Es un poco una contradicción. Ojalá en este diálogo logremos con la Asamblea llegar a algún acuerdo entre privados y entre el sector privado y el sector, en este caso, de la Asamblea Nacional. Claro, por un lado el pago mensual supone un desembolso de un dinero que también va destinado a y que no puede estar en la parte operativa, pero este tema de la ventaja competitiva que pueden tener nuestros competidores por el asunto de la moneda, de las devaluaciones que pueden hacer ellos, sí nos podría en desventaja frente a un mercado que es indispensable, que nos genera recursos de modo importante, y hemos dicho el camarón ecuatoriano, bueno, China, Unión Europea, Estados Unidos, son mercados importantes, y ojalá todo esto, bueno, se vaya solucionando y haya un horizonte cercano. Queremos agradecer al presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, como siempre, por atendernos para explicarnos estos temas y que el país esté bien informado. Ha sido muy amable, gracias por estar en Noti Hoy y Radio Centro. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, muy buenos días. Hasta una próxima oportunidad.